Durante el siglo XIV, mientras Europa enfrentaba la peste negra y las ciudades-estado italianas florecían en arte y comercio, en el otro extremo del mundo, un imperio alcanzaba un esplendor sin precedentes en el sudeste asiático, el imperio de Majapahit. Este vasto y poderoso reino, ubicado en lo que hoy es Indonesia, no solo controlaba extensos territorios, sino que también ejercía una influencia cultural, económica y política que se extendía por miles de kilómetros. Con su capital en Trowulan, Majapahit no solo era un centro administrativo, sino también un vibrante núcleo comercial donde convergían culturas, ideas y mercancías de todo el mundo conocido. Pese a su prominencia histórica, Majapahit ha sido en gran parte olvidado fuera de Asia. Sus logros, comparables a los de las grandes civilizaciones de la historia, han quedado eclipsados en los relatos occidentales. Sin embargo, el legado de Majapahit sigue vivo en la cultura y la identidad de Indonesia, y su historia merece ser contada y valorada como un testimonio de la grandeza de las civilizaciones del sudeste asiático. ¿Habías escuchado hablar de Majapahit? Comenta lo que sabes para compartir tu conocimiento. Para comprender la grandeza de este imperio, comencemos explorando sus orígenes. El nacimiento del imperio de Majapahit está marcado por la valentía, la estrategia y la resiliencia. En 1293, Raden Wijaya, un joven noble del reino de Singasari, vio la oportunidad de fundar un nuevo imperio en medio del caos político. Aprovechando la invasión fallida de la dinastía Yuan de China, Raden Wijaya logró establecer su base de poder en Trowulan, Java Oriental. Inicialmente aliado con los mongoles, utilizó su habilidad diplomática para derrotar a sus rivales locales y, posteriormente, expulsó a los mismos mongoles de la región. Desde el principio, Majapahit se destacó por su capacidad de adaptarse a las dinámicas políticas cambiantes del sudeste asiático. La ubicación estratégica de su capital, cerca de importantes rutas marítimas, permitió a este joven imperio establecerse como un actor clave en el comercio regional. Con el tiempo, esta base inicial de poder se expandiría para incluir vastos territorios, desde Sumatra hasta Borneo y más allá. Conociendo su origen, descubramos cómo Raden Wijaya consolidó el poder. Raden Wijaya no solo fue un líder carismático, sino también un estratega brillante. Su visión para Majapahit era ambiciosa: consolidar el poder en Java y sentar las bases para un estado centralizado que pudiera competir con los grandes reinos de la región. Para lograr esto, implementó un sistema administrativo innovador, donde las provincias y territorios eran gobernados por líderes locales bajo su supervisión directa. Esta estructura permitió a Majapahit mantener el control sobre una vasta y diversa población. Además, Raden Wijaya forjó alianzas clave con reinos vecinos y utilizó la diplomacia para evitar conflictos innecesarios. Bajo su liderazgo, Majapahit no solo se fortaleció internamente, sino que también comenzó a proyectar su poder hacia el exterior. Su legado como fundador del imperio es innegable, y su enfoque en la unidad sentó las bases para el éxito de sus sucesores. Con estas bases sólidas, exploremos el inicio de la expansión territorial. La expansión territorial de Majapahit fue un testimonio de su creciente poder y ambición. Durante los primeros años de su existencia, el imperio extendió su influencia hacia islas estratégicas como Bali, Sumatra y Kalimantan. Estas conquistas no solo aumentaron su territorio, sino que también le dieron acceso a recursos valiosos y control sobre rutas comerciales clave. La ubicación de Majapahit en el corazón del sudeste asiático le permitió dominar las rutas marítimas que conectaban China, India y Arabia. A través de estas rutas, el imperio exportaba especias, textiles y otros bienes, convirtiéndose en un nodo esencial del comercio internacional. Esta red comercial fortaleció la economía de Majapahit y lo consolidó como una potencia regional. ¿Qué opinas de la importancia de las rutas marítimas en el poder de los imperios? Comenta tu reflexión. Conociendo su expansión inicial, avancemos hacia la era dorada del imperio. La era dorada de Majapahit comenzó en el siglo XIV, bajo el liderazgo visionario de Gajah Mada,
el primer ministro más célebre del imperio. En 1336, Gajah Mada pronunció el juramento de Palapa, una promesa de unificar todo el archipiélago indonesio bajo el dominio de Majapahit. Su determinación y habilidades estratégicas transformaron al imperio en una potencia regional sin precedentes. Bajo la dirección de Gajah Mada, Majapahit alcanzó su máxima extensión territorial, controlando no solo Java, sino también Sumatra, Bali, Borneo y partes de Filipinas. Este periodo no solo fue de expansión militar, sino también de consolidación cultural y económica. La visión de unidad de Gajah Mada sentó las bases para una identidad compartida que aún resuena en la Indonesia moderna. Conociendo este liderazgo inspirador, analicemos el papel del comercio en su auge. Majapahit se erigió como uno de los centros comerciales más dinámicos de su tiempo, gracias a su control estratégico sobre las rutas marítimas que unían los principales puntos de comercio en Asia. Estas rutas no solo conectaban a Majapahit con China, India y Arabia, sino también con lugares tan lejanos como África Oriental y Europa. Los barcos que navegaban hacia y desde el imperio transportaban especias exóticas, maderas preciosas, textiles finos y productos artesanales de alta calidad. La riqueza acumulada gracias a este comercio fortaleció al imperio, permitiéndole construir una infraestructura imponente y sostener un ejército poderoso. Además, su capital, Trowulan, se convirtió en un vibrante crisol de culturas, donde comerciantes extranjeros interactuaban con la élite local, intercambiando no solo bienes, sino también conocimientos y tradiciones. Este cosmopolitismo enriqueció aún más la cultura del imperio y cimentó su reputación como un nodo esencial del comercio global de la época. Con esta riqueza clara, descubramos cómo la cultura floreció en Majapahit. El imperio de Majapahit fue un hervidero cultural que integró influencias locales y extranjeras en un legado artístico único. La literatura floreció durante este periodo, destacándose obras como el Nagarakretagama, un poema épico que detalla la grandeza del imperio y sigue siendo una fuente clave para entender su historia. En arquitectura, Majapahit desarrolló un estilo caracterizado por sus templos monumentales, construidos en ladrillo rojo y decorados con intrincados relieves. La música y la danza también alcanzaron un alto nivel de sofisticación y muchas de estas tradiciones sobreviven hasta hoy en Indonesia. Por ejemplo, las danzas tradicionales balinesas y javanesas tienen sus raíces en este periodo de esplendor. Este florecimiento cultural no solo fue un reflejo del poder y la riqueza de Majapahit, sino también un medio para unificar a su diversa población bajo una identidad cultural común. Conociendo este esplendor cultural, exploremos cómo la religión influyó en la vida del imperio. El imperio de Majapahit fue un ejemplo destacado de sincretismo religioso. En su apogeo, el hinduismo y el budismo coexistieron pacíficamente, dando lugar a una rica tradición espiritual que impregnaba todos los aspectos de la vida. Los gobernantes de Majapahit promovieron ceremonias y rituales que combinaban elementos de ambas religiones, creando un sentido de unidad entre sus súbditos. La arquitectura religiosa de Majapahit, como el templo de Panataran, refleja esta fusión espiritual. Los relieves y estatuas de estos templos presentan figuras del panteón hindú junto con representaciones budistas, simbolizando la armonía entre estas tradiciones. Este enfoque inclusivo no solo fortaleció la cohesión social, sino que también atrajo a eruditos y peregrinos de toda Asia. Conociendo esta fusión espiritual, analicemos el impacto del gobierno central. El éxito de Majapahit no habría sido posible sin un sistema de gobierno central eficiente y bien estructurado. El rey era la figura suprema, pero la administración del imperio dependía de una red jerárquica de gobernadores locales, llamados Bupati. Estos funcionarios eran responsables de recaudar impuestos, mantener el orden y garantizar la lealtad de sus regiones al gobierno central. La clave de este sistema era la descentralización controlada. Los gobernadores locales disfrutaban de cierta autonomía, pero siempre bajo la supervisión del rey y sus asesores.
Además, las alianzas matrimoniales entre la realeza y las élites regionales ayudaron a consolidar la unidad del imperio. Este modelo de administración sirvió como base para muchos reinos posteriores en Indonesia. Conociendo su administración, exploremos los desafíos externos que enfrentaron. A lo largo de su historia, Majapahit enfrentó numerosas amenazas externas que pusieron a prueba su capacidad defensiva. Una de las principales amenazas provenía de los piratas chinos, que frecuentemente atacaban sus rutas comerciales. Además, la proximidad de Majapahit a otros reinos poderosos, como Ayutthaya y Champa, requería mantener una política exterior sólida y una armada formidable. El éxito del imperio en repeler estas amenazas se debió en gran parte a su capacidad para formar alianzas estratégicas. En lugar de involucrarse en guerras costosas, Majapahit prefería negociar acuerdos mutuamente beneficiosos con sus vecinos. Sin embargo, cuando la diplomacia fallaba, su armada estaba preparada para proteger sus intereses marítimos y territoriales. ¿Crees que las alianzas son esenciales para mantener un imperio? Comenta tu opinión. Conociendo sus estrategias defensivas, avancemos hacia los conflictos internos. A pesar de su notable éxito, el imperio de Majapahit no estuvo exento de divisiones internas que lentamente erosionaron su estructura centralizada. Con el paso del tiempo, las tensiones entre príncipes herederos y gobernadores regionales comenzaron a fragmentar el poder. Las disputas por la sucesión al trono desencadenaron guerras civiles que drenaron los recursos y debilitaron la cohesión del imperio. El sistema de descentralización administrativa, inicialmente una fortaleza, se convirtió en una debilidad cuando los líderes regionales aprovecharon la inestabilidad para aumentar su autonomía. Estas divisiones no solo obstaculizaron la gobernabilidad, sino que también hicieron que el imperio fuera más vulnerable a las amenazas externas. Conociendo estos problemas internos, descubramos cómo afectaron las relaciones con los reinos vecinos. Durante su apogeo, Majapahit tuvo relaciones diplomáticas y comerciales con numerosos reinos en el sudeste asiático, como Ayutthaya, Champa y Malaca. Sin embargo, con el tiempo, estas relaciones se tornaron tensas a medida que algunos reinos buscaron liberarse de la influencia de Majapahit. Uno de los conflictos más notables fue con el reino de Malaca, que emergió como un rival poderoso y desafió la hegemonía del imperio en las rutas comerciales marítimas. A pesar de las tensiones, Majapahit logró mantener relaciones estratégicas con algunos reinos, utilizando alianzas matrimoniales y tratados comerciales como herramientas diplomáticas. Sin embargo, la competencia creciente por el control de las rutas marítimas debilitó su influencia regional. Conociendo estas relaciones, exploremos el impacto del comercio en la estabilidad del imperio. El comercio fue la columna vertebral del imperio de Majapahit, conectando su capital con una red de rutas que abarcaban desde China hasta Arabia. Los bienes más valiosos que exportaba incluían especias como la nuez moscada y el clavo, productos que eran extremadamente codiciados en los mercados globales. Este comercio no solo trajo riqueza al imperio, sino que también fomentó el intercambio cultural y tecnológico con otras civilizaciones. Sin embargo, con la aparición de nuevos actores comerciales, como el reino de Malaca y los comerciantes europeos, el monopolio de Majapahit sobre estas rutas comenzó a erosionarse. La competencia por el control del comercio marítimo marcó el inicio de una era de desafíos que el imperio no pudo superar completamente. Conociendo la importancia del comercio, analicemos las amenazas externas que se intensificaron. La llegada de los comerciantes europeos al sudeste asiático marcó un cambio drástico en la dinámica de poder de la región. Los portugueses, seguidos por los holandeses, introdujeron tecnología militar avanzada y métodos comerciales agresivos que superaron las capacidades de Majapahit. Estas potencias extranjeras no solo desafiaron el control marítimo del imperio, sino que también promovieron la consolidación de nuevos reinos rivales.
Además, el ascenso del Islam en la región, particularmente a través de estados islámicos como el Reino de Demak, representó otra amenaza significativa para Majapahit, que seguía anclado en tradiciones hindúes y budistas. Estos cambios externos aceleraron el declive del imperio al debilitar sus bases económicas y políticas. Con estas nuevas amenazas claras, reflexionemos sobre los factores que precipitaron su declive. El declive de Majapahit fue el resultado de una combinación de factores internos y externos. Internamente, las guerras civiles y la fragmentación política agotaron los recursos y disminuyeron la autoridad central. Los conflictos constantes entre príncipes rivales dividieron al imperio, permitiendo que las regiones periféricas buscaran su independencia. Externamente, la creciente competencia comercial con reinos emergentes y la llegada de los europeos cambiaron el equilibrio de poder en el sudeste asiático. Además, la transición hacia rutas comerciales marítimas más modernas, impulsada por las potencias extranjeras, dejó a Majapahit rezagado en el ámbito económico. Conociendo estas causas, exploremos los eventos finales que marcaron su caída. El colapso de Majapahit llegó a su punto culminante en 1527, cuando el reino de Demak, un estado islámico emergente, invadió y derrotó al imperio. La caída de la capital, Trobulan, marcó simbólicamente el fin de una era. Los remanentes de Majapahit se fragmentaron en pequeños reinos que eventualmente sucumbieron ante la creciente influencia del Islam y las potencias coloniales europeas. Este evento no solo significó el fin del último gran imperio hindú-budista de Indonesia, sino también un cambio significativo en la identidad cultural y religiosa de la región. Conociendo este colapso, reflexionemos sobre el legado que dejó Majapahit. A pesar de su colapso, el imperio de Majapahit dejó una huella indeleble en la cultura y la política de Indonesia. Su sistema administrativo centralizado y su red de gobernadores locales sirvieron como modelo para los reinos posteriores, destacando la importancia de una estructura de gobierno eficiente para administrar vastos territorios. En el ámbito cultural, las tradiciones artísticas, como la danza, la música y la literatura, florecieron durante su apogeo. Estas manifestaciones, muchas de ellas influenciadas por el hinduismo y el budismo, sobreviven hasta hoy, con estilos que aún se celebran en festivales y eventos tradicionales. La arquitectura de Majapahit, visible en los templos y palacios, también dejó un legado duradero. Los templos como Candi Suku y las ruinas de Trobulan son testigos tangibles de su esplendor. Conociendo este legado, descubramos su impacto en la identidad indonesia moderna. El imperio de Majapahit se ha convertido en un símbolo de unidad y grandeza histórica para Indonesia. La frase Bhinneka Tunggal Ika, unidad en la diversidad, que aparece en el escudo de armas de Indonesia, tiene sus raíces en los ideales promovidos durante la era de Majapahit, que buscaban cohesionar un vasto y diverso archipiélago. Incluso la bandera nacional de Indonesia, con sus colores rojo y blanco, está inspirada en los estándares utilizados por Majapahit. Esta conexión histórica refuerza el vínculo entre el pasado glorioso y la identidad moderna del país, posicionando a Majapahit como una fuente de orgullo nacional. Conociendo este impacto moderno, exploremos los vestigios arqueológicos que nos conectan con su historia. Los restos físicos del imperio de Majapahit, como las ruinas de Trobulan, son testigos silenciosos de su antigua grandeza. Estos sitios incluyen sistemas de irrigación avanzados, templos, palacios y esculturas que muestran un nivel de sofisticación técnica y artística impresionante para su tiempo. Entre los monumentos más destacados están el Templo Bajan Ratu y el Candi Tikus, que reflejan la combinación única de influencias hindúes y locales. Estos vestigios, ahora protegidos por la UNESCO, no solo atraen a turistas, sino que también son objeto de investigación arqueológica, ayudando a reconstruir la historia del imperio. Con estos vestigios en mente, analicemos las lecciones que podemos aprender de su ascenso y caída. La historia del imperio de Majapahit ofrece lecciones valiosas para el presente.
Una de las más importantes es la necesidad de cohesión interna. Los conflictos internos y las divisiones pueden erosionar incluso a los imperios más fuertes. La capacidad de adaptarse a los cambios externos, como las transformaciones económicas y tecnológicas, también es esencial para la supervivencia. Majapahit también demuestra cómo la cultura y el comercio pueden ser herramientas poderosas para construir civilizaciones prósperas. Su red de rutas comerciales y su intercambio cultural con otras civilizaciones muestran que la apertura al mundo puede fortalecer a una sociedad. Con estas lecciones claras, exploremos cómo se narra su historia en la actualidad. La historia del imperio de Majapahit, durante mucho tiempo relegada al ámbito de las tradiciones orales y textos antiguos como el Nagarakretagama, ha resurgido como un tema clave en el estudio de las civilizaciones del sudeste asiático. Durante siglos, sus logros fueron olvidados o minimizados, pero en las últimas décadas, los esfuerzos de historiadores y arqueólogos han permitido revitalizar su legado. Documentales, libros y exposiciones internacionales han puesto en evidencia la importancia de Majapahit como un imperio avanzado tanto cultural como políticamente. En Indonesia, su historia ha sido incorporada a los planes educativos y los líderes políticos a menudo hacen referencia a su grandeza como símbolo de unidad nacional. Conociendo cómo se cuenta su historia, exploremos su impacto en la cultura contemporánea. El legado cultural de Majapahit sigue vivo en las tradiciones artísticas y sociales de Indonesia. Las danzas tradicionales, como el Wayang Wong, y las historias épicas representadas en el teatro de sombras, Wayang Kulit, tienen raíces en la era de Majapahit. Estas expresiones artísticas no solo preservan el pasado, sino que también conectan a las generaciones actuales con su historia. Además, festivales culturales y reconstrucciones históricas en Java celebran los logros de Majapahit, atrayendo tanto a turistas como a académicos. Estas iniciativas no solo enriquecen el patrimonio cultural, sino que también contribuyen al desarrollo económico de las regiones que albergan estos eventos. Conociendo este impacto cultural, descubramos cómo el imperio influyó en la política moderna. Majapahit ha sido un pilar simbólico en la construcción de la República de Indonesia. Su énfasis en la unidad en la diversidad resuena en el lema nacional actual y ha servido como inspiración para los líderes que buscaron consolidar un país compuesto por miles de islas y múltiples grupos étnicos. El modelo administrativo de Majapahit, basado en la delegación de autoridad a gobernadores locales bajo un gobierno central fuerte, influyó en la organización política moderna del país. Este legado destaca la importancia de equilibrar el poder centralizado con la autonomía local para garantizar la estabilidad y cohesión. Conociendo esta influencia política, reflexionemos sobre las figuras clave que definieron a Majapahit. La historia de Majapahit está marcada por líderes visionarios como Raden Wijaya, su fundador, quien estableció los cimientos de un imperio que dominaría el sudeste asiático. Su capacidad para formar alianzas estratégicas y superar las amenazas iniciales fue crucial para el surgimiento de Majapahit. Otra figura destacada es Gajah, el primer ministro que lideró la expansión territorial del imperio. Su juramento de unir todo el archipiélago indonesio bajo el control de Majapahit refleja una ambición y determinación que definieron esta era dorada. Estos líderes no solo garantizaron la estabilidad del imperio, sino que también moldearon su legado político y cultural. Conociendo a estos líderes, exploremos las estrategias militares que aseguraron su dominio. Majapahit desarrolló una de las armadas más formidables de su tiempo, protegiendo sus rutas comerciales y asegurando la supremacía marítima en el sudeste asiático. Sus flotas no solo se usaron para la defensa, sino también para expandir su influencia a nuevas islas y regiones. En tierra, Majapahit empleó tácticas militares avanzadas que combinaban conocimiento local con estrategias inspiradas en los textos hindúes y budistas. Además, las alianzas con reinos vecinos jugaron un papel fundamental para evitar conflictos prolongados, demostrando la eficacia de la diplomacia como complemento del poder militar. Conociendo estas estrategias, descubramos cómo los europeos percibieron a Majapahit.
Cuando los comerciantes europeos comenzaron a llegar al sudeste asiático en los siglos XV y XVI, el imperio de Majapahit ya estaba en declive. Sin embargo, los registros de estos exploradores destacan la riqueza, la organización y el alcance del imperio en su apogeo. Los relatos describen a Majapahit como un centro comercial y político clave que conectaba el comercio entre China, India y el mundo árabe. Por otro lado, la creciente influencia del Islam en la región y el ascenso del reino de Malaca captaron más la atención de los europeos, quienes vieron a Majapahit como un remanente de una era que estaba siendo desplazada por nuevas fuerzas económicas y religiosas. Estos comerciantes y exploradores reconocieron, no obstante, la importancia histórica del imperio como precursor de las dinámicas políticas que encontrarían en el sudeste asiático. Conociendo esta percepción externa, reflexionemos sobre las causas más profundas de su colapso. El colapso de Majapahit fue el resultado de una combinación de factores internos y externos. Internamente, la fragmentación política y las luchas por el poder entre las élites debilitaron la cohesión del imperio. La descentralización, que en un inicio fue clave para gobernar un vasto territorio, se convirtió en su mayor debilidad al permitir el surgimiento de facciones rivales. Externamente, el ascenso del Islam en el sudeste asiático desplazó la influencia hindú-budista de Majapahit, con reinos islámicos como el reino de Demak tomando protagonismo. Además, la llegada de los comerciantes europeos cambió las dinámicas comerciales, priorizando las rutas marítimas que favorecían a nuevos actores en la región. Esta combinación de tensiones internas y cambios externos marcó el fin de un imperio que no pudo adaptarse a las nuevas realidades de su tiempo. Conociendo estas causas, analicemos las cifras que resumen la grandeza de este imperio. En su apogeo, Majapahit gobernó sobre un territorio que abarcaba aproximadamente 3 millones de kilómetros cuadrados, desde Sumatra hasta Nueva Guinea. Este alcance territorial lo convirtió en uno de los mayores imperios marítimos de la historia. Su capital, Trowulan, albergaba una población estimada de más de 200.000 personas, un número impresionante para la época. Además, el imperio controlaba rutas comerciales que movían bienes de alto valor, como especias, oro y textiles, consolidándose como una economía próspera que influía en mercados lejanos. Estas cifras reflejan no solo el poder económico y político de Majapahit, sino también su capacidad para conectar culturas y territorios a través de un sistema administrativo eficiente y una diplomacia estratégica. Con estas cifras en mente, concluyamos reflexionando sobre su legado global. Majapahit es un recordatorio de cómo las civilizaciones del sudeste asiático jugaron un papel crucial en la historia mundial. Su habilidad para integrar comercio, cultura y religión en un vasto territorio estableció un modelo para los futuros estados de la región. El imperio también dejó una marca en la cultura global a través de su arquitectura, literatura y sistemas administrativos. Muchas de las tradiciones artísticas y sociales de Indonesia tienen raíces en Majapahit, convirtiendo al imperio en un símbolo de grandeza que aún inspira a las generaciones modernas. Si crees que Majapahit merece más reconocimiento, comparte este video para que más personas conozcan su historia. Con este legado claro, lleguemos a una conclusión final sobre su impacto histórico. El imperio de Majapahit no solo fue una potencia en su tiempo, sino también un ejemplo de cómo la cultura, el comercio y la cohesión pueden construir civilizaciones duraderas. Su caída, sin embargo, destaca la importancia de la unidad interna y la capacidad de adaptarse a los cambios externos. Hoy, su historia es un llamado a valorar y preservar el rico patrimonio cultural del sudeste asiático, un recordatorio de que la grandeza de una civilización reside tanto en su legado como en las lecciones que deja para el futuro. Si este recorrido por la historia de Majapahit te pareció fascinante, dale like y suscríbete para más historias sobre imperios y civilizaciones.